Dice Mateo 24:9, comencemos con el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mis hermanos, a veces nosotros vemos esto como una señal. Uy, nos van a empezar a perseguir. Uy, se vino el fin. Mis hermanos, durante todos estos 2000 años desde que el Señor vino, han perseguido a la iglesia. A la iglesia la han perseguido tanto herejes como personas que dicen ser de la misma iglesia. En la supuesta Santa Inquisición, ¿cuántas personas verdaderos creyentes murieron en la hoguera señalados falsamente como herejes? Cuando los herejes eran los que los estaban quemando. En cada siglo se ha verificado el dicho, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Debido a la conexión que tenemos con el Señor Jesucristo, nos van a perseguir y nos van a querer matar. Pero como dijimos en Occidente, países donde gozamos de la libertad religiosa y donde podemos congregarnos donde queremos y podemos creer en lo que queramos, al punto de que en Argentina hay una iglesia marodiana donde todos adoran a Maradona. En Estados Unidos hay iglesias dedicadas a Bob Esponja. Entonces, ¿a quién van a perseguir? ¿A quién van a perseguir? Si todo el mundo puede creer en lo que quiera. Bueno, mis hermanos, la realidad no solo inmediatamente actual, sino de los últimos 2000 años, es que han matado a muchos cristianos, a verdaderos creyentes. En el Oriente Medio han matado a muchas personas sistemáticamente por años. ¿Por qué los puritanos tuvieron que huir de Europa y venir a vivir a Estados Unidos? Porque los estaban persiguiendo por su fe. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, ¿cómo podemos decir que la persecución de la iglesia es una señal del fin de los tiempos cuando se ha presentado en todo tiempo? La sola expresión de seréis odiados por todas las naciones muestra claramente que Jesús no está pensando solamente en lo que ocurrió durante la vida de los apóstoles. Porque durante la vida de los apóstoles, a los apóstoles no los persiguieron todas las naciones, sino algunas naciones. El hecho de que persigan a la iglesia todas las naciones refiere en que todo tiempo, en todo momento donde haya un creyente, será perseguido. Ahora, con respecto a acontecimientos como estos ya descritos, Jesús lo ha nombrado en el verso 6 y 8. No os turbéis, porque tales cosas deben suceder, pero eso no es el fin todavía. Volvamos al tema. Todas estas personas que sufrieron esa tribulación, de que aún los persiguieron hasta matarlos, ¿saben, mis hermanos? No vieron como un problema los tiempos de aflicción, sino que los aprovecharon como un momento para purificar su verdadera fe a Dios. ¿De dónde viene la idea de que el Señor quiere evitar el sufrimiento a la iglesia y por eso la quita en la gran tribulación? ¿De dónde viene esa idea? De una iglesia antropocéntrica donde se busca la comodidad del creyente, supuestamente, y donde el creyente a toda costa va a ser salvaguardado de la incomodidad. Falso. Aún Dios ha usado momentos de gran tribulación, de gran preocupación, de gran tristeza para purificar a la iglesia. Todas estas cosas son el principio de dolores de parto. Marcan el comienzo, dice el Señor, no marcan el fin. Por lo tanto, Él nos dice, no os alarméis. Ahora, a pesar de estas advertencias dadas por nuestro Señor a los discípulos, muchos miembros de la iglesia moderna se llenan de admiración por el ministro o evangelista que habla muy doctamente acerca de la señal de los tiempos y trata de demostrar a los oyentes que aquella batalla terrible o aquella persecución tenaz son una señal indefectible de que ya el Señor viene el próximo año. Cuando hablan de que un grave terremoto o un hambre devastadora o el COVID-19 es la gran señal de que ya el Señor viene la próxima semana. Basan profecías falsas, hacen señales supuestamente infalibles del inminente regreso de Cristo. Es cierto, los hechos aquí señalados tienen significado,
Son peldaños que conducen a la meta final. Por medio de ellos se prefigura el final de la era, que ya se está acercando ese final, y se desarrolla el plan eterno de Dios. Mis hermanos, los tiempos postreros se inauguraron con la venida del Señor Jesucristo. Y al día de hoy, 2000 años después, lo más seguro es que estamos en lo postrero de los postreros tiempos. Pero ¿cómo podemos decir que una señal en particular de estas es la señal indescriptible de que en 2 meses viene el Señor? Eso no se puede hacer, mis hermanos. Además, cuando comprendemos que hacia el fin de la presente dispensación o la presente era, las perturbaciones indican que van a ocurrir juntas. ¿Eso qué quiere decir? Con el paso del tiempo, lo que nos muestra el texto y el pasaje es que este principio de dolores, lo que sucederá es que vendrán de manera simultánea. O sea, de manera simultánea habrá guerras y rumores de guerra. Habrá hambres, habrá pestes, habrá terremotos. De manera simultánea habrá persecución a la iglesia. De manera simultánea se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos creyentes, de manera simultánea. Mateo capítulo 24 del 11 al 12 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para poder señalar esto, quiero leer otro pasaje, el verso 33 del mismo Mateo 24. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Probablemente sean más numerosas las manifestaciones de guerras, más numerosas las manifestaciones de hambres, de pestilencias, más numerosas las manifestaciones de falsos profetas y de falsos creyentes. Y van a tener lugar en conexión con qué evento. Este evento sí lo vamos a hablar más adelante en detalle, con la gran tribulación. Y esa gran tribulación dará paso a la parusia, a la venida del Señor Jesús. Y aquí muchos que están escuchando el sermón se van a escandalizar. No, eso no es así. El Señor Jesús viene antes de la gran tribulación. Bueno, si tú piensas de esa manera, te tengo noticias. Tu postura no es la única postura escatológica que existe. Y tienes que estar abierto a estudiar de este tema. Y cuando lo estudies completamente, ahí sí toma una posición. No una posición viciada donde solo te mostraron una posición, sino donde te muestran que hay varias posiciones e inclínate por la que sea más bíblica. Aquí lo que estamos viendo, y esto no lo digo yo, lo dice el Señor en el pasaje. Mis hermanos, se van a manifestar falsos profetas, falsos creyentes, enfermedades, pestes, hambres, terremotos, persecución de la iglesia, tu familia te odiará. Todo esto de manera simultánea, y el Señor dice, y luego vendrá el fin. O sea, ¿tú cómo puedes decir que no vas a vivir la gran tribulación si ya estamos en tribulación? Ya vivimos en un mundo roto, mis hermanos. Desde que Adán y Eva cayeron, este mundo se rompió. Y no veo al Señor sacando de manera sistemática a los creyentes de este mundo roto, sino que los deja aquí, ¿saben para qué? Para que esos creyentes anuncien el evangelio y más gente crea. Lo que sí tenemos que entender es que estos eventos, que no son señales definitivas del fin, sino señales de antes del fin, se irán aumentando en número. Y luego se consumarán en la gran tribulación. Y luego de esa gran tribulación sí vendrá el Mesías. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento tan categórico que solo ocurre una vez. Ustedes van a leer la Escritura y se van a dar cuenta que la Escritura menciona la segunda venida de Cristo como un evento, no como varios eventos. ¿Cuántas veces vino el Señor? Cuando vino acá como hombre, cuando se encarnó. ¿Cuántas veces se encarnó? ¿Cuántas veces nació en el pesebre? ¿Cuántas veces la visitaron los sabios de Oriente?
¿Cuántas veces se manifestó? ¿Cuántas veces creció? ¿Cuántas veces tuvo 12 años? ¿Cuántas veces fue crucificado? ¿Cuántas veces resucitó? ¿De dónde entonces rayos sacamos que hay varias venidas de Cristo? Y eso es lo que hace el dispensacionalismo. El dispensacionalismo dice que el Señor viene por los creyentes antes de la gran tribulación. Y luego vuelve a venir por los creyentes que creyeron en la gran tribulación. Y luego vuelve a venir para juzgar a los incrédulos. ¿Qué chiste tiene, mis hermanos? Tratando de ser literales, desmembran la escritura. Aquí el mismo Señor está diciendo, vendrán tiempos difíciles y la culminación de esos tiempos difíciles será mi venida. Tenemos que ser juiciosos, mis hermanos. Tenemos que ser juiciosos con el estudio de la escritura. Mis hermanos, yo por 15 años fui dispensacionalista. Y tengo que confesarlo, fui dispensacionalista porque no conocía las otras posiciones, porque de manera viciada solo tenía un conocimiento y lo defendí hasta la muerte, hasta que me sentaron a enseñarme la escritura y me di cuenta que había una posición más bíblica y correcta. Las implicaciones son gravísimas. No, pues, el Señor tiene una agencia de viajes y vuelve segunda, tercera, cuarta y quinta vez. La parusia es un evento que transformará todo. Y lo que veremos más adelante es que juntamente con su segunda venida, luego inmediatamente viene. Entonces tenemos que darle una interpretación correcta a las cosas. El Señor continúa su discurso, verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice Mateo capítulo 10, verso 22. Muy similar a lo que dice el verso 13 de Mateo 24. Así que también aquí el sentido es este, que aquel que a pesar de todas estas persecuciones y perturbaciones permanece leal a Cristo, estará en la gloria. Debemos entender lo que dice el pasaje con respecto a los creyentes que vivan este tiempo. El periodo de persecución y tribulación durará hasta que la muerte lo libre de ese escenario terrenal. Mis hermanos, el Señor arrebató a las personas en el circo romano que por ser creyentes se los devoraron vivos los leones. El Señor arrebató a todos los que han perseguido por este tiempo, a los creyentes que decapitaron en las playas de Libia hace 6 años atrás. Mis hermanos, como vemos aquí las cosas, es que la gran tribulación terminará porque el Señor viene. Y las personas que en ese momento vivan, los creyentes que vivan en esa época, el mismo Apocalipsis dice que muchos morirán en el nombre del Señor. Es decir, que la única forma de que la tribulación termine para ellos será la muerte. ¿Y eso está mal? Para las personas que viven el evangelio de la prosperidad sí está mal. Porque están acostumbradas a un evangelio que gira en torno a ellos y que les promete comodidad y les parece terrible el dolor. Mis hermanos, la palabra de Dios dice: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El mismo apóstol Pablo dice: el creyente vive la tribulación. Obviamente este pasaje no está hablando de la gran tribulación, pero se está hablando de que el creyente es atribulado solo por el hecho de vivir en un mundo caído. ¿Cuántos creyentes, cuántos de los que me escuchan han orado: Señor, ven pronto? Porque los mortifica su propio pecado, su propia maldad, y ya quieren trascender. Pero el Señor nos deja aquí, ¿saben por qué? Porque aún nuestra fe permeará a otros. Pablo dice: no sé, estoy puesto en estrecho, ¿qué es mejor? ¿Irme contigo, que es mejor? ¿O quedarme y predicarle a otros? Mis hermanos, les tengo noticias. Una de las posturas escatológicas de las que les hablaba es una postura que piensa que todo esto va a mejorar. Y esa fue la postura que tuvieron muchos en la antigüedad, donde pensaban que todo el mundo se iba a convertir. Y los 1000 años del Señor reinando en la tierra es de eso, un poco de gente convertida por el evangelio predicado.
Mis hermanos, les tengo noticias. A la luz de Mateo 24, todas las cosas no van a mejorar. A la luz de Mateo 24, todas las cosas, si hablamos de dolor, el dolor va a empeorar. No que todas las cosas vayan a empeorar, porque la culminación de todas las cosas, ¿qué va a ser? La culminación de todas estas cosas, mis hermanos, es que el Señor va a volver por segunda vez. La culminación de todas estas cosas es que el Señor juzgará a vivos y a muertos. La culminación de todas estas cosas, el que se llevará a su pueblo y vivirá eternamente con él. Eso es la culminación de todas las cosas. Por eso la Biblia habla de, este es el principio de dolores, comparándolo con un parto. Yo les pregunto, ¿un parto es algo malo? ¿O es algo hermoso? ¿Por qué? Porque nace una nueva vida. Pero el proceso es que es doloroso. Que levante la mano una de las mamás que está viendo este bendito sermón y me diga que la siguiente contracción a la primera era más suave. Lo que pasa con las contracciones es que cada vez van a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes. Cada vez la contracción va a ser más dolorosa, más dolorosa, más dolorosa. Pero el último dolor, lo que traerá es una nueva vida. Y la misma Biblia dice que la mujer olvida el dolor cuando ve a su bebé. Entonces, mis hermanos, ese es el mismo proceso de lo que estamos hablando el día de hoy. El dolor aumentará, 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 aumentará. Algunos creyentes, la única manera de que dejarán de sufrir ese dolor terrenal es que morirán. Otros vivos vivirán la segunda venida de Cristo. Pero es que el Señor no solo lo van a ver, no será secreto. Mis hermanos, dice, todo ojo le verá. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor prometió, yo los quito del mundo. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor se las cantó a sus discípulos desde siempre. Vean nuevamente el discurso misional de Mateo capítulo 10. Parece que el Señor los está desilusionando, más no motivando a que sean sus discípulos. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, te perseguirán, te matarán. Para la iglesia en general, esta situación durará hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con sus ángeles en su poder. ¿Qué hacemos con textos como estos, mis hermanos? Por eso la Biblia dice que la predicación del Evangelio es olor de muerte para los que se pierden, pero olor de vida a los que se salvan. ¿Saben cuál era el edicto por el cual mandaron a los cristianos a ser devorados por los leones en el circo de romanos? El cargo contra ellos era enemigos de la humanidad, porque les decían, no pequen. Y como en todas las épocas, al hombre natural le fascina ¿qué? Pecar. No hay algo tan natural como pecar. Entonces olvidémonos que el mundo nos va a amar por predicarles correctamente. No, el mundo nos va a aborrecer. Y en los versos 4 al 12 Jesús ha estado hablando de una serie de acontecimientos que tomados por separado no indican en forma definitiva el fin acerca de lo que está preguntando sus discípulos. Mis hermanos, eso es lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Pero miren lo que pasa. De pronto todo el discurso que el Señor ha estado dando tiene una interrupción en el verso 14, ya para finalizar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quizás podamos considerar como una transición la frase, el que perseverare hasta el fin. Es una transición, mis hermanos. Porque ustedes se dan cuenta, ha hablado de todo lo que ha sucedido. Falsos creyentes, falsos enviados, profetas, pastores. Ha hablado de pestes, de terremotos, de enfermedades, de hambre. Ha hablado de guerras, de rumores de guerra.
Ha hablado de esta tribulación que se consumará en la gran tribulación. Pero, ¿cuál es la transición? La transición es el que perseverare hasta el fin. El Señor permite precisamente esos momentos difíciles para probar nuestra fe. Qué fácil es seguir al Señor cuando todo sale bien. Y esta transición, el que persevere hasta el fin, nos lanza al verso 14, que dice, y será predicado este evangelio. Puesto que al decir el fin, la mente se mueve fácilmente a la contemplación del fin de la vida de un creyente individual, a la consumación de la historia del mundo. De todos modos, mis hermanos, es claro que el Señor no olvidó la pregunta. Habiéndoles advertido que no presten mucha atención a estas perturbaciones que se repiten constantemente, en gran medida que se pueden llamar, como lo hemos dicho durante todo el sermón, falsas señales. ¿Y por qué son falsas? Porque se han presentado durante toda la era presente. El Señor termina diciendo, este evangelio será predicado. No dice entonces inmediatamente, no, Él dice entonces. Porque la palabra inmediatamente queda reservada para el verso 29 y por eso desde el principio del sermón les dije, este sermón tiene límites. Yo solo me voy a dedicar a explicarles lo que dice el texto. Ese entonces bien se puede tomar como que abarca más tiempo que inmediatamente entonces. Cuando dice entonces es que a pesar de haberse predicado en todo el mundo el evangelio, todavía puede haber un tiempito más. Probablemente estén incluidos en esta referencia al fin el terrible ataque final contra el pueblo de Dios, llamado la gran tribulación. Y esta gran tribulación va a ser de muy breve duración. O también está hablando de la venida del mismo Señor en las nubes. Porque, mis hermanos, si se dijera, será predicado este evangelio y ahí mismo será el fin, se estaría refiriendo al fin del mundo. ¿Y qué evento maravilloso estaría faltando? La segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso no dice entonces inmediatamente, dice entonces, dejando abierta la puerta de que hay otros acontecimientos, además de los ya mencionados. ¿Qué nos está mencionando en este pasaje? La gran tribulación. Es algo que hago yo por deferencia. Es algo que yo menciono como la cúspide, pero aquí nos está mencionando puntualmente. Entonces, ese entonces está dando un tiempito de más, donde se puede suscitar la gran tribulación y ¿qué más? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Así que lo que Jesús está diciendo es que los acontecimientos finales de la historia del mundo van a ser precedidos por la predicación del evangelio del reino a todas las naciones. Se puede considerar como una cosa cierta que, en la forma que Él lo vio y lo predijo, hablando del Señor Jesucristo, la proclamación global del evangelio no iba a ser un asunto de pocas semanas, de pocos meses o de pocos años, sino que abarca un periodo mucho más extenso. Mis hermanos, desde la Gran Comisión, ¿cuántos años han pasado? Llevará tiempo llevar el evangelio a cada nación de la tierra. Y cuando hablamos de mucho tiempo, estamos hablando de muchos siglos. Llevamos en esto casi 2000 años. Y alguien podría decirlo, ¿ya lo logramos? Todavía no. Todavía no. Ahora, es apenas necesario señalar que aquí no hay una promesa de que toda persona recibirá una oportunidad de ser salvo. Jesús de lo que está hablando es de que todas las naciones del mundo oirán el evangelio. Es la oportunidad de que las personas estén expuestas a la verdad, mas no la promesa de que todos tienen la oportunidad de ser salvos. No, hay gente que escuchará y quedará con lo que escuche, lo rechazará. Este evangelio será un testimonio. Ahora, su aceptación o rechazo será decisivo. Aquí no hay promesa de una segunda oportunidad. Lo que cada nación o persona haga con la proclamación del evangelio tendrá un resultado final y será lo que dictaminará su vida eterna o condenación eterna. Un breve examen del progreso de las misiones desde los primeros tiempos hasta el presente nos convencerán de que los días que estamos viviendo son verdaderamente significativos. En general, al día de hoy el evangelio se ha extendido
desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur. Un autor estima que hacia el final del periodo apostólico el número total de discípulos cristianos había llegado al 500.000. Durante este primer periodo, un misionero sobresale sobre todos los demás, Pablo. Él llevó el evangelio a más y más lejos al occidente. Finalmente llegó a Roma como prisionero del Señor, pero aún estando encarcelado allá y ayudado por otras personas, no fue un impedimento su prisión para la extensión de las buenas nuevas. Él dice en Filipenses 1, del 12 al 13, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido en realidad han contribuido al progreso del evangelio, de manera que se ha hecho notorio por todos en la guardia pretoriana y los demás que mis cadenas son por Cristo. Él está diciendo que a donde llegaba, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio. ¿Qué posibilidad había en ese momento de que la guardia pretoriana de Roma escuchara el evangelio si no era porque Pablo estuviera ¿qué? Prisionero? Durante el periodo siguiente, estamos hablando desde el año 100 hasta el 313, desde la muerte de Juan hasta Constantino, el evangelio sigue penetrando en el mundo entonces conocido. Noruega, pero veámoslo ahora, desde Carlomagno hasta Lutero, que es el año 800 hasta 1517, Noruega, Islandia y Groenlandia son evangelizadas. Y los esclavos de Europa Oriental se convierten como un solo cuerpo al cristianismo. Al día de hoy se habla de la iglesia de cristianos coptos en Egipto, una cosa impresionante. De allí es donde decapitan a esos 70 hombres en las playas de Libia. Durante el periodo de 1517 a 1792 se originaron muchas sociedades misioneras y el evangelio es llevado todavía más al occidente. Juan Elliot, el apóstol de los indios norteamericanos y aquellos que siguen sus pasos. Así llegamos al periodo moderno, de 1792 hasta la era presente. En el año 1792, Guillermo Carey, en una conferencia de ministros, propuso la discusión del siguiente tema. El deber de los cristianos es intentar la difusión del evangelio entre las naciones paganas. El 31 de mayo de ese mismo año, este hombre verdaderamente grande, William Carey, o Guillermo Carey en español, predica su famoso sermón misionero basado en Isaías 54, del 2 al 3. Como resultado de esta predicación, el entusiasmo que suscitó es que despertó las misiones. Se envían misioneros a países lejanos, de modo que la India, el Asia suroriental, China, Japón, Corea, naciones a las que llegaron desde América a través del gran océano Pacífico, avanzaron hacia el occidente recibiendo el evangelio. La obra no ha sido completada. Aún al día de hoy difícilmente podríamos decir que África, Asia y grandes partes de América Latina han sido completamente penetradas con el verdadero evangelio, porque estamos hablando del verdadero evangelio. Pero no puede negarse que la profecía del Señor se está acercando a su cumplimiento. Consideremos estos hechos para que nos demos cuenta que el evangelio sí se está predicando. Hace 70 años la Biblia había sido traducida en parte o completa a solamente 300 idiomas. Estamos hablando de hace 70 años, solo a 300 idiomas. En la actualidad, a unos 1.400 idiomas y dialectos. Y la obra aún continúa más vigorosamente. En realidad, esto es impresionante, que nunca antes se están logrando cosas. Muchos factores se combinan para llevar a cabo esto, y entre ellos uno de ellos es la globalización. Al día de hoy la información corre más rápido que antes. Sin embargo, no se debe suponer que el mundo se va a mejorar más y más hasta el momento mismo de la venida del Señor, que era lo que muchos creían. Se va a predicar el evangelio, la gran comisión se va a cumplir y esto va a traer que todo el mundo se convierta. No, eso no es lo que va a suceder. Ahora, sí van a haber conversiones, sí va a haber un avivamiento, pero también mucha gente se va a perder. Si la predicación del evangelio a todas las naciones se puede llamar la primera señal preliminar, la segunda, escúchenme bien, porque estamos hablando de que de todo lo que hemos predicado, ya estoy a segundos de terminar, mis hermanos. Yo sé que fue un poco extenso, pero termino con esto.
De todo lo que hemos predicado hoy, desde el verso 4 al 14, se puede considerar que una verdadera señal es la predicación del Evangelio a todas las naciones, porque eso sí es un evento que, aunque se ha estado cumpliendo desde la Gran Comisión en el siglo I, desde que se está cumpliendo, desde que el Señor dijo en Mateo 28, id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, aunque se está cumpliendo desde allá, sí podemos ver un cumplimiento más exacto. ¿Cuándo? Ahora. Porque hasta ahora sí se puede notar que se han sido permeadas todas las naciones. Ahora, no hemos llegado a que sean todas, pero cuando las sean todas, esa sí es una verdadera señal antes del fin. Porque que todas las naciones sean permeadas por el Evangelio sí es un evento histórico y cronológico puntual, mientras que los otros se han presentado durante todo el tiempo. No durante todo el tiempo todas las naciones conocían el Evangelio. Creo que me están entendiendo, ¿cierto? Entonces, si la predicación del Evangelio a todas las naciones se puede llamar la primera señal preliminar de la segunda venida de Cristo, entonces la gran tribulación descrita en los versos 15 al 28, que es nuestra próxima predicación, es la segunda señal. La gran tribulación abarcará un periodo mucho más breve de todos los acontecimientos que hemos hablado del 4 al 14. Con toda probabilidad, el fin de la era del Evangelio y el principio de la gran tribulación se traslapan, porque será una constante que el Evangelio se seguirá predicando hasta que permee todo el mundo, y juntamente, paralelamente a eso, vendrá la gran tribulación.